la conciliación. Para lo cual, siempre, ¿no? Agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, preocupados, ¿no? Por estos temas tan importantes, este mecanismo alternativo de solución de conflictos, que en buena cuenta, ¿no? Constituye una forma adecuada, económica, incluso saludable de poder resolver esos conflictos que terminan o que pueden terminar en disputa, ¿no? Y que pueden ocasionar tantas consecuencias negativas, ¿no? Hacia a los pobladores en general. Y sobre todo protegiendo, ¿no? Este interés, ¿no? En común que tenemos de guardar la paz social. Esta vez, ya al finalizar este ciclo de ponencias, vamos a dedicarnos y vamos a centrar nuestra mira en las etapas de la audiencia, pero no las etapas de la audiencia simplemente como pasos que van a lograr un determinado objetivo, sino entendiendo el fundamento prioritario, principal, que nos va a permitir entender que la conciliación es un mecanismo, ¿no? Un mecanismo de solución y tenemos que desentrañar qué se refiere ese mecanismo. Por lo tanto, con ello vamos a poder entender cada una de estas estrategias que generalmente son confundidas y mal entendidas como simples pasos a seguir, ¿no? Si queremos los hacemos, si no, no lo hacemos y de repente podemos tener imaginación para proponer otras cosas, ¿no? Cuando en realidad no es así porque tiene un fundamento doctrinario muy fuerte. Vamos a entender que en sí el mecanismo de conciliación parte, cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es la chispa que va a llevar a cabo la posibilidad de conciliación? Este mecanismo se confía en la comunicación, se confía en reunir a las partes en conflicto, las partes directas en conflicto, para que juntos puedan intervenir en la concreción de una posible solución, con la ayuda del conciliador, que sería un tercero, que sería un disuasor, tercero disuasor, pero, y que está impuesto ahí por voluntad de la ley, pero que tiene una íntima vinculación con las partes, en tanto su objetivo es lograr la solución del conflicto. Entonces, entendiendo que la propia audiencia de conciliación es el mecanismo donde funciona la conciliación, debemos entender que partimos en cuatro fases el proceso de la audiencia. Una fase que va a ser conjunta, otra fase que va a ser privada y la tercera y cuarta que van a ser conjuntas. La primera fase vamos a iniciar y a continuación lo que voy a hacer por la falta de tiempo, no solamente a la par explicar, ¿no? Las etapas de cada etapa de la conciliación, sino sobre todo las estrategias que se deben seguir para lograr el éxito, ¿no? Toda vez que esta ponencia es de herramientas y estrategias de la conciliación extrajudicial. Empezaremos con esta primera etapa, que es la reunión conjunta, y que se refiere a al ingreso, ¿no? Cuando ya vienen a la audiencia, cuando estamos de forma presencial o por mecanismos por medios electrónicos u otros de naturaleza similar, participando de esta audiencia. Esta fase, que es conjunta, es decir, la participación de todos, ¿no? Tiene que, en primer lugar, una recomendación muy importante es hacer notar que el conciliador conserva esa condición de ser tercero imparcial y ser disuasor, tiene una condición de poder incólume. Es decir, que tiene que mostrar hacia las partes la seguridad, tiene que mostrar la imparcialidad, tiene que comunicar
con lenguaje no verbal incluso, que las condiciones en las que se van a desarrollar la audiencia son las óptimas y que no hay ningún tipo de parcialización ni interés subalterno en esta reunión. Eso empieza con un principio fundamental de la conciliación que ya hemos tratado, que es la confianza. Empezamos con esta bienvenida, donde el único propósito es hacer distensión del clima. Entendamos que el conflicto, independientemente del estadio en el que se encuentra, ha provocado, aparte de este dolor, ¿no? Estas fases del trauma, ¿no? Y hasta llegar a la aceptación, también ha provocado una distensión, ¿no? Un estrés propio del problema que se ha transformado en conflicto. En ese sentido, cuando las partes se van a encontrar en la audiencia de conciliación, evidentemente tienen una carga emotiva, ¿no? Algunos dirán, ni en pintura lo quiero ver a mi otra parte, ¿no? Quiero estar muy alejado de él. Entonces, empieza, volvemos a repetir, que el mecanismo de la conciliación consiste en la audiencia. Ese es su propio mecanismo. Entonces, hay que permitir que se lleve a cabo la audiencia. Entonces, lo importante sería que se hable de todos los temas menos de los problemas, ¿no? Hablar, eh, qué sé yo, ¿no? Conveniente de repente hablar sobre el clima, hablar sobre otras condiciones que permitan la confianza entre las partes. Entonces, el propósito de la bienvenida y presentación será el relajamiento de los conciliantes, hacer que ese grado de tensión que tienen se libere y que al final de cuentas la persona con quien va a conversar, que es el invitado o el solicitante en conflicto, son seres humanos que tienen también sentimientos, que tienen otros tipos de puntos de vista de ver, que tienen coincidencias, ¿no? Y que podemos trabajar en conjunto una solución al conflicto que les aqueja. Por ejemplo, y luego de esta actividad empieza el ejemplo de discurso de apertura, ¿no? Entonces, este discurso de apertura o el monólogo, ¿no? Tiene diferentes formas de presentación, ¿no? Podría hacerse de esta manera, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? En primer lugar, deseo darles la bienvenida al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Puno y a la vez felicitarlos por su decisión de asistir a la audiencia de conciliación. Es decir, el conciliador, yo tengo este precepto que quisiera compartirles a ustedes, ¿no? Que uno transmite la energía, ¿no? Cuando transmite y recibe la energía, ¿no? Eso es una especie de arma de doble sentido. Cuando uno entra a una reunión con desánimo, pesadumbre, preocupaciones, ¿no? Lo que va a recibir en la reunión también es pesadumbre, va a recibir rechazo, va a recibir complicaciones. Pero si uno entra a una reunión optimista, alegre, con bienvenida a las partes, en realidad lo que va a lograr, pienso yo, que es soluciones a los conflictos, optimismo, colaboración, ¿no? Empatía. Entonces, yo creo que antes del discurso, el monólogo, creo que es muy importante curarnos, sanarnos nosotros mismos y tratar de impostar una condición de alegría, de optimismo, de esperanza, ¿no? Lo cual va a ser transmitido por las partes y van a poder, ¿no? Trabajar en ese sentido. También empezaría pues ese monólogo diciéndome, permítame que me presente, ¿no? Mi nombre es, ¿por qué? Porque quiero que se encuentre familiaridad y respeto, ¿no? Soy conciliador extrajudicial autorizado por el Ministerio de Justicia con un número de registro, número tanto, y he sido asignado en el caso de ustedes para ayudarlos a resolver las discrepancias que les preocupan, ¿sí? En ese momento,
debería, en el monólogo, formar parte, sobre todo cuando no hay un asesoramiento técnico, porque tenemos un principio de confianza en que también, pues, si tuviera un asesor idóneo, este ya los ha preparado a las partes y ya les ha explicado qué nos dice la ley 26872, ¿no? De lo contrario, si no tuviéramos este asesor, seríamos nosotros lo que, a grandes rasgos, explicarles que este mecanismo de autocomposición señalado en la ley 26872, pues es de qué se trata, cómo es, en términos sencillos, en términos que puedan entender las partes que no necesariamente son especializados en el tema. También en qué consiste la conciliación y lo más importante, a partir del entendimiento, absolver las preguntas, ¿no? Porque yo creo que cuando una de las partes hace una pregunta, está mostrando en primer lugar su interés en el tema, ¿no? Y más allá de eso, también está colaborando en solo ese es su propósito con la pregunta, colaborar con la prosecución de la reunión. Entonces, es fundamental que se pregunte, ¿no? En una reunión sin preguntas sería pues como un pastel sin harina, pues, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la conciliación y cuáles son las normas de conducta? Las normas de conducta implicarán, por ejemplo, que pongan en avión los celulares para que no nos interrumpan. Por ejemplo, también hacer referencia de lo que posteriormente se va a leer, que es el artículo 16 del tubo de reglamento, del carácter privado de la conciliación, qué sé yo, explicarles también que no es un acto como jurisdiccional, como lo establece el artículo cuarto de la ley, y resolver vuelta las preguntas, ¿no? Luego se solicita a las partes, de la misma manera como se ha identificado el conciliador, que lo haga. Y entonces, la explicación de todo esto, que es un arte muy coloquial, la explicación es que el grado de vinculación que van a tener los partícipes de la reunión, solicitante, invitado y conciliador, tiene que llegar y procurar un grado de confianza para que, aparte de relajarse las tensiones, puedan participar de soluciones y que no les quepa ninguna duda acerca de la naturaleza y resultado de lo que van a hacer. Por lo tanto, ustedes entenderán que, por ejemplo, el tiempo es una de las condicionantes decisivas, ¿no?, en la toma de decisiones. Sin embargo, también tenemos que recordar, porque para el conciliador no hay horario, ¿no? Va a ocurrir y ocurre, y seguramente les ha ocurrido, de que uno empieza a las 8 de la mañana o 9 de la mañana en la audiencia de conciliación y no sabe cuándo va a terminar. Pasa 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, sigue. Y después de 5, de 6 horas, llegamos a un acuerdo. Creo que ese ejemplo, esa forma de trabajo de algunos centros de conciliación y conciliadores, muy loable, porque a partir de ello dejan una valla bien alto para que los demás nos enfilemos pues en hacer las cosas bien, en procura de una solución óptima de los conflictos. Ahora, vamos a la estrategia, ¿no? Entonces, el conciliador invita a las partes a que expongan su versión de los hechos, una vez que ya está distendido y se han dado las normas de conducta, consultando cuál de los dos quiere empezar, porque pueden entender o mal entender las partes que por el hecho de ser solicitante, has contratado al conciliador como tu conciliador. Y la desconfianza de la otra parte en sentir que se va a parcializar y que todo depende, es como una decisión judicial y se va a parcializar. No se entiende, ¿no? Siempre está en eso. Entonces, el conciliador tiene que mantenerse como disosor, tercero disosor, incólume, y pues tiene que decirle quién de ustedes quiere empezar, ¿no? No hay solicitante, ya no hay invitado en ese momento, solamente hay dos personas que están reunidas, que tienen un conflicto, ¿no?, de intereses en común y lo quieren solucionar. Entonces,
El conjunto de estrategias que se arman a continuación están claras en este cuadro, ¿no? Es decir, el propósito es que presenten los hechos, cada una de las partes, de tal manera que el conciliador pueda hacer una agenda de temas a tratar y también controversias que deben ser tratadas. No se olviden que estas son determinadas y determinables, ¿no? Entonces, surge primero, se insta a las partes, indistintamente, que lo hagan, a que den una versión de los hechos. Obviamente, si están en conflicto, van a existir dos versiones disímiles, contradictorias, ¿no? Que van a ser representadas por las partes. Por lo tanto, una primera estrategia que tiene que cumplirse en esta actividad es el parafraseo. Es decir, a través de mis propias palabras, explicar o informar lo que ha dicho una de las partes, lo cual genera dos eh, consecuencias en los participantes. Primero, identifican que sí están siendo correctamente atendidos, están siendo escuchados. Y dos, lo que permite es que el propio conciliador corrija algún malentendimiento que tiene sobre los hechos. Entonces, una vez realizado el parafraseo de cada uno, se fija la agenda. Yo quisiera en este punto ponerles una condición, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué pasaría, como siempre ocurre, que las partes dicen, yo no quiero, yo no he venido a exponer nada, ¿sí? Yo lo único que quiero es el acta de conciliación y me quiero ir, ¿no? Que eso es generalmente producto de un asesoramiento, mal asesoramiento que reciben, producto de alguna condición inadecuada o malentendimiento. Entonces, vamos a pasar a la otra etapa, que es la reunión privada. Para esos casos donde se nota una distensión, no puedo ver al otro, no, no quiero que me lo sientes ahí, por favor, me quiero ir al otro cuarto, no quiero estar en este cuarto, ¿no? Si va a estar este señor, ya no estoy yo. Cualquiera de estas condiciones, la misma conciliación se dota de estrategias para solucionar en previsión de estas condiciones. Por eso se podría hacer una reunión privada. Y con ello incentivar a las partes a que den su versión, que es muy necesario, incluso para, con carácter de información, podría ser bueno, pues, ¿no? Indicarles que el que no participen en la audiencia va a traer consecuencias, y estas consecuencias pueden ser, pues, desfavorecedoras, ¿no? Al momento de un proceso judicial. Bien, entonces, lo que vamos a hacer como técnica, como estrategia en esta presentación de los hechos de las partes, es presentar abierta y públicamente esta agenda, escribirla delante de ellos. Saben que a veces estamos sentados en una computadora o en la oficina, no entendemos a las partes, ellos hablan lo que quieren hablar, describen sus hechos, y uno está ahí incólume, sin sensibilidad. Para corregir eso, sería bueno que las partes conozcan, y como parte del mecanismo de conciliación, conozcan cuáles, de todo lo que han dicho y lo que todo se ha entendido, cuáles son las partes que van a ser tratadas en esa audiencia. Entonces, una buena estrategia, herramienta, esta es herramienta para la conciliación, es la que presento a continuación. Es decir, un cuadrito de doble entrada donde estén fijadas las pretensiones. El resumen de las pretensiones. Ojo, se debería entender que las pretensiones básicas
son las establecidas en la solicitud, ¿sí? Y son determinadas. Pero la otra parte puede tener también otras pretensiones que serían bueno tratar en esta audiencia de conciliación. Por lo tanto, armando este cuadrito, personas determinadas, determinables, condiciones adicionales, y estableciendo un orden de presentación. Primero voy a hacer esto, segundo voy a hacer esto, tercero voy a hacer aquello. Entonces le damos un grado de participación a las partes, aunque esto suponga una especie de desorden en la agenda, porque las partes son los dueños de su conflicto y tienen el poder de decidir cómo lo van a tratar el conflicto, más aún cuando tienen prioridades al momento de resolución. Entonces, como ya les decía, no se trata de que solamente transcribamos en esta etapa las pretensiones que han sido advertidas en la solicitud de conciliación. No, tenemos que prever pretensiones y posiciones del solicitante, del invitado. Esta es una herramienta fundamental en un proceso o procedimiento conciliar porque nos va a permitir también de que tengamos un orden de tratamiento de los temas, que no dedicamos ese tiempo valioso que tenemos a otras cosas que no tienen relevancia. Y también va a permitir que cada una de las partes se sienta identificado en la agenda y que pueda contribuir. Va a decir, ahora me toca a mí, ya te ha tocado a ti, ahora me toca a mí. Ese ahora me toca a mí es fundamental. Es necesario para sembrar la confianza entre las partes y hacerles entender que son ellas las que están construyendo la solución del conflicto, construyendo la solución del conflicto, ¿no? Bien, entonces, esta herramienta es muy útil. Pasaremos a qué pasa entonces si hay este nivel de distinción no se ha podido evitar al inicio y la parte dice, la verdad es que no he venido a conciliar, yo quiero que termine nomás el acta y empecé, ¿no? Por ejemplo, en esa condición, yo creo que el conciliador tiene que tomarse la tarea de agotar las razones por las cuales no está participando esa persona. Entonces, miren ustedes, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que me parece característico, ¿no? Ocurre, por ejemplo, que las partes no saben realmente qué es lo que quieren, ¿no? Tampoco no saben que están en un conflicto, no saben que ya ha pasado la subjetivación del problema y que ya no les queda otra cosa que solucionarlo, será por este mecanismo o por otro, pero el conflicto no va a desaparecer. Pero esto no lo entienden. Tal es así que, por ejemplo, ante un interdicto de recobrar, dice, pues, no, o desalojo, y dice, ¿sabe qué, conciliador? Yo no quiero saber nada de la otra parte, yo lo único que quiero es que me devuelva mi bien inmueble, y ya, yo no voy a pedir ni interés, y no voy a pedir la fuerza pública, nada. Por favorcito, salte de una vez. A eso nomás he venido a la conciliación. Ahora, si no quiere salir, entonces yo voy a tomar las acciones legales para eso, porque yo soy el que tiene la escritura pública, yo soy el que tiene inscripción al registro público, él no tiene nada. Entonces, frente a esto que estamos viendo, es una postura, solo una postura. Entonces, es muy bueno y una postura que mal asesorada y que no entiende qué es lo que quiere. Por lo tanto, sería bueno tener una reunión privada para, en primer lugar, explicarle qué es lo que es la conciliación realmente, solucionar sus dudas, sus miedos, sus incertidumbres. Es decir, la reunión privada es una técnica muy útil para que la audiencia sea efectiva. Vuelvo a repetir para aquel que se haya conectado recientemente.
el mecanismo de la conciliación funciona gracias a la reunión conjunta de las partes. Ahí está el engranaje, ahí está la chispa del fuego, ¿no? Y entonces, cuando ya están las partes, tenemos que procurar que esa reunión se lleve a cabo de manera independiente con cada una de las partes. ¿Para qué? Ojo, en tiempos iguales para que no sospechen, porque pueden decir, oye, no, o mal piensen, mejor no sospechen, no, mal piensen que el considerado se está parcializando, ¿por qué lo ha citado? Pues no, o si lo ha citado, ¿por qué lo ha citado 10 minutos a él y a mí solamente un minuto? ¿No? Buscando generar un espacio adecuado para tratar asuntos relacionados al conflicto. Es decir, tratar de que esta tensión tan fuerte que tiene esta persona a través de la comunicación pueda cambiar su sentido y pueda permitir una conciliación asertiva. Entonces, ¿con quién se realiza primero? ¿No? Siempre con la parte más conflictuada, con la parte desbordada emocionalmente, con la parte que no quiere participar, con la que desconfía, ¿no? La que tiene sembradas sus posiciones y las da a luz, ¿no? Además, entendemos que ciertos comportamientos son inadecuados, por lo tanto, se tendría mínimamente que corregir esos comportamientos. Pero obviamente, ¿no? Por cuestión de gestión del conflicto, no puedo gritar a una persona, ¿no? Que está en plena solución de su conflicto, ni maltratarla, ni tratarla mal, que lo merecería, ¿no? Imagínense, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, y terco, testarudo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Agarrarlo a cachetadas y decirle, ya, ¿qué si quiero? No, no podemos hacerlo. Lo que tenemos que hacer entonces sería una reunión conjunta para que cambie su comportamiento. Y decirle, mira, yo no te voy a corregir delante de los demás, estás en conflicto, no quieres quedar mal, pero a mí me estás ofendiendo. Tu actitud me está causando daño. Por favor, no vuelvas a decir estas frases ofensivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es claro que cuando vamos a una reunión privada tenemos que decirlo. No es, oye, bien por acá, bien por acá. No, no. Señores, vamos a ir a una reunión privada, que es lo que necesita en este estadio del procedimiento conciliar. Entonces, en esa se aprovecha, porque es parte de la estrategia. Entiéndanle que no es una opción la reunión privada. La reunión privada es una parte de la estrategia conciliativa. Es el mecanismo, la chispita que va a hacer funcionar la conciliación. La conciliación mal entendida solamente es un requisito de procedibilidad de un proceso civil. Eso se constituye una malentendida conciliación. Debemos procurar que no sea así. Entonces, entender bien el mecanismo para poder contribuir a la sociedad. Entonces, ahí, como sabemos que el mecanismo es la comunicación entre las partes, entonces tenemos que detectar los intereses, necesidades, preocupaciones latentes, ¿no? ¿Qué miedo tiene? ¿No? ¿Por qué no está participando? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han aconsejado? Y de repente vamos a contradecir ese consejo, ¿no? Redefinir el problema, conocer la percepción de los hechos más importantes del conflicto, cómo percibe, ¿no? Cada una de las partes, porque se puede tener las reuniones privadas, tanto con el solicitante como el invitado, conocer qué hicieron las partes para resolver el conflicto antes, enterarse, ¿no? Y las razones por las que no se ha logrado solucionar, ¿no? Para poder ahora proponer otras, generar propuestas y opciones de soluciones integradoras, ¿no? Y también considerar las alternativas que tienen las partes en caso de no llegar a un acuerdo, porque esta es lo más importante. Para Fisher y Harry, el MAN, es decir, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, es la espada de Damocles, lo que impide la conciliación. Claro, si yo tengo
otra alternativa en lugar de esta consideración que me resulta igual, ¿para qué yo voy a esforzarme ya? Ya mejor me voy a esa otra alternativa. Ahora, si me resulta ser mejor, con mayor razón, ya no participo, ya no hago, etcétera. Entonces, en esta reunión privada, lograr averiguar cuál es el man. Es decir, la pregunta clave, ¿qué vas a hacer si no concilias? No, me voy a ir al Poder Judicial, me voy a hacer esto, voy a quedarme con esto, voy a destruir tal cosa. Ah, esas son las mejores alternativas a este acuerdo. Y al momento de nosotros identificarnos, también estamos contribuyendo a que la persona que ya se descubre, ¿no? Y dice, yo tengo otras cosas más importantes, esto no, ¿no? Esa persona que se descubre también ganamos algo que es importante, que es el inicio de la comunicación. Porque de alguna forma, al saber que ya sé sus verdaderas intenciones, el comportamiento dentro de la conciliación va a ser diferente, ¿no? Entonces, la reunión privada como una herramienta o estrategia, mejor dicho, de la conciliación, tiene estas tres condiciones que debemos lograr. Primero, identificar los intereses de cada una de las partes o por lo menos de la parte, ¿no? Es decir, claro, puede ser un conflicto irreal, puede ser estar haciéndose imaginaciones, ¿no? Del problema. Hay que aterrizar en estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Posición. ¿Para qué o por qué lo quieres? Intereses. ¿Y qué necesitas? Necesidades. Esta es la cebolla del conflicto. Ineludible. Todo ser humano actúa de esta manera. Tiene escondidos sus intereses, muestra sus, perdón, tiene escondidas sus necesidades, muestra sus intereses y dice sus posiciones, ¿no? O maldice sus posiciones. Una vez que identificamos esos intereses que tienen que ser claros, es decir, que las partes, por eso se hace la reunión privada como estrategia, para la persona que no sabe lo que quiera, para que sepa lo que quiera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que sería muy instructivo en este momento. Esta persona que quiere el interdicto de recobrar y que ha dicho, yo que me lo dejen, yo lo único que quiero es que desaparezca esa persona, ya, yo voy a estar feliz. Ese es mi acuerdo. Tendríamos que explicarle en una especie de redefinición del problema que ya está comprometida en un conflicto y que va a llegar a un juicio, que no va a desaparecer el conflicto, no porque le echemos tierrita, lo enterremos, va a desaparecer, va a estar vivo y te va a reclamar ese conflicto. Entonces, como estrategia, se debería redefinir ese conflicto en ese sentido. Vuelvo a este interdicto de recobrar y le diríamos pues al solicitante o al invitado, ¿no? Este señor solicitante, ¿usted sabe cuánto cuesta el bien que están discutiendo? No, doctor, el mío está inscrito a registros públicos, no me interesa, no sé nada, yo lo único que quiero es que desocupe. Señor, ¿sabe cuánto cuesta su terreno? No, ¿por qué tengo que saber? Me lo han heredado. Por una sencilla razón, señor. Por eso es la redefinición. Señor, ¿no será que va a gastar en un juicio más de lo que cuesta el mismo bien? Es que no sé, pues una casa cuesta más que un juicio. No, señor. Una casa, un juicio, llega a costar mucho más que una casa. Por lo menos sepa cuánto está discutiendo. No vaya a ser que está yendo a un juicio de 100 soles para ganar 100 soles, invirtiendo 3.000 soles. No le conviene. Redefina el problema. Una estrategia vital, la redefinición. Entonces, ¿cómo logramos esta redefinición? ¿No? Primero, poco a poco.
Nos introducimos haciéndole la pregunta, ¿qué piensas que necesita o quiere realmente tu invitado o tu solicitante? A ver, dime, ¿qué es lo que crees que él quiere? Se suelta, te informa. No, es que es un sinvergüenza, me quiere hacer problema, nomás me odia. ¿Cuáles son, según usted lo entiende, los intereses del señor? ¿Qué tiene de interés? Quedarse con toda la casa, quedarme con los alimentos, que no sé qué, pagarme, hacerme sufrir. ¿Por qué cree que el señor invitado, solicitante, actúa de esta forma? Y ahí ya le ponemos en problema, porque dirá, pues, ¿no? Es un malo, un desgraciado, ¿por qué me está haciendo este problema? Pero el asunto va más allá de eso. Es decir, los dos están en un conflicto y por lo tanto los dos son partícipes de él. Redefinimos el problema. Otra pregunta. ¿Qué problema cree usted que su invitado o su solicitante quiere resolver realmente? No, desde chiquito era así, cualquier cosa que hacía eres un envidioso, por eso es así, ¿no? Esas respuestas van a redefinir la forma de entenderlo el problema, ¿sí? De tal manera que en ese momento podríamos sembrarle una posibilidad de solución diciéndole, ¿qué piensa que hace falta para que el Señor llegue a un acuerdo? Usted me ha dicho que el invitado es un terco, que no va a querer por nada del mundo. ¿Qué crees que lo va a mover ahí? Entonces, esa pregunta es una pregunta empática, que va a permitir que el otro reflexione con empatía y que pueda redefinir su problema. Luego, es necesario aprovechar esa reunión privada para tomar en cuenta los intereses de las partes, estar de acuerdo con los criterios objetivos definidos por las partes y tenemos que, por eso está la fórmula conciliatoria, aprendiendo de las mejores alternativas o de un acuerdo negociado que tienen las partes, voy a tener que proponer un acuerdo mucho mejor que ese. Para eso es la reunión privada. Entonces, en esa sesión privada se busca intereses, se define el problema, se busca soluciones, se define el mapa, el plan de trabajo y se hace un cierre de sesión para regresar a la reunión conjunta, ¿no? Señor, entonces, por favor, si es un problema de comportamiento, mire, su comportamiento me está causando daño, no le voy a llamar la atención en público, compórtese. Cerramos y regresamos a la reunión. Entonces, vamos a la reunión con una reunión conjunta. En esta reunión conjunta, lo que hacemos es redefinición del problema y evaluación conjunta de opciones, lo que se conoce como la negociación también. Es decir, la estructura es esta de la negociación. Estructura. Se tiene las versiones de los hechos, interpretación de hechos y sentimientos generados por ambas partes. Porque como están en conflicto, es obvio que son una confrontación y están enfrentados. Por lo tanto, al realizar la, la reunión conjunta, yo ya he sembrado temas que los puedo preguntar en conjunto. Y realizo preguntas aclaratorias, doy precisiones, absuelvo las dudas que me han sembrado en la reunión privada. Por ejemplo, ¿no? Yo le he sembrado ya la posición a la parte de decirle, debe calcular el valor del bien. Y entonces podría yo preguntarle, señores, si el bien cuesta 100.000 soles, ¿no hay alguna posibilidad, o aclárenme, cómo es que la casa del vecino solamente cuesta 30.000 soles y ustedes están pidiendo 100.000 soles? Aclárenme cuáles son estas condiciones que interrumpen la conciliación. Entonces, a realizar estas preguntas declaratorias que van en doble sentido, es decir,
no solamente uno pregunta, sino también las partes es necesario que pregunten, cambian la percepción de su conflicto, ¿no? De repente hasta piden disculpas, que ese sería lo ideal, porque están haciendo daño, se están haciendo daño, porque al momento de la reunión, pues, en conjunta, se han insultado, se están diciendo adjetivos calificativos inapropiados, ¿no? Entonces hay que disculparse. Entonces, cuando se produce esta fase, que podríamos entenderlo, no necesariamente con palabras, mil perdones, no, lo siento lo que he hecho, simplemente con la actitud, ¿no? Empezamos a la negociación y opciones de solución, que esa es la tarea del día de hoy y que vamos a resolver con herramientas. ¿Cuáles son estas técnicas comunicacionales, ¿no? Y procedimentales a usar en la etapa de la tercera etapa, la conjunta, que es la comunicación y la negociación? En cuanto a la comunicación, las técnicas más usuales, incluso extraídas de otros campos, ¿no?, del conocimiento, son definitivamente la escucha activa, el parafraseo, las preguntas, el mensaje asertivo, el replanteo, normalización, mutualización, empoderamiento, legitimidad, cada una que tiene sus propias condiciones, sus propias características, sus propios requisitos y conjunto de pasos. Y aquellas técnicas procedimentales que van a amarrar, que van a comprometer a las partes a permanecer allí, son las reuniones privadas, que ya las he explicado, el agente de la realidad y la co-conciliación. Empezaremos con las técnicas procedimentales. El agente de la realidad, ¿no? Que es una técnica, ya he hablado de la reunión privada, ¿no? Entonces no voy a repetir por cuestión de tiempo, agente de la realidad. Este agente de la realidad es una técnica que consiste en introducir elementos de juicio que permitan a las personas tomar decisiones racionales en base a criterios reales, ¿no? En ese ejemplo que les ponía, ¿no? Decir, no, no, yo quiero que me lo dejen mi bien tal cual como está. Muy bien, señores. Intentamos una cosa. Vamos a hacer aterrizar. En realidad, ese terreno no está 100 bien. Ese terreno, de acuerdo al peritaje que se tiene como prueba, probablemente solamente esté 10.000 soles. Mire, en este momento usted lo ha perdido todo. Por lo tanto, si lo ha perdido todo, ya no necesita perder nada más. Todo lo que reciba va a ser ganancia. ¿Ha entendido eso? ¿Comprende esa situación? Sí, entiendo. Muy bien. Entonces, intentamos que no sería mejor que usted reciba un dinero de ese terreno. Póngase ya no los 100.000, de repente 8.000. No, pero ese terreno cuesta mucho más, que no sé, pero piénselo, porque la inclusión de estos elementos a través de preguntas circulares y abiertas permitirá hacer una audiencia efectiva de la parte en conflicto y se pondrá como estrategia como un agente de la realidad. Y entonces sentirá que lo que está discutiendo no es algo irracional, pues, un capricho, sino que incluso le puede dar un beneficio. ¿Cuándo se utiliza este agente de la realidad? Cuando las partes no están dispuestas a aceptar opciones propuestas, no conocen el mal, cuando las posturas de las partes son cerradas, introduce elementos de juicio pertinentes a las personas a tomar, no maneja criterios reales para tomar decisiones. En otras palabras, en realidad están encaprichados. Entonces, cuando las partes están encaprichadas, es necesario hacerles entender
que hay opciones. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿No? Por ejemplo, decirle, oiga usted, si no lo arreglamos, va a ir a un juicio. Y ese juicio es costoso. Ya si su abogado, ¿cuánto le ha cobrado por venir aquí a la audiencia de conciliación? Me ha cobrado 500 soles. Imagínese cuánto le va a cobrar por una audiencia y judicial. Y en la audiencia judicial va a estar mucho más. Y usted va a poder cubrir. ¿Sí? Entonces, el agente de realidad permite como estrategia que la parte sea sensible y empática de la realidad que está atravesando para aceptar lo que le está pasando. La otra estrategia es la co-conciliación o la conciliación en equipo. Entonces, a veces es usada cuando el conciliador es nuevo, ¿no? Para que sea otro conciliador que le guíe los pasos y le resuelva las dudas. Es una especie de entrenamiento de conciliador. Pero como estrategia, la co-conciliación consiste en una especie de policía bueno, policía malo. Un conciliador cuando que va a tratar de darle la otra cara de la moneda y el otro que va a ser muy estratégico en presentar las cosas para tener un punto de vista estratégico y que a veces se va a poder solucionar con ello. Las co-conciliaciones se utilizan en audiencias en las cuales se intenta solucionar conflictos complejos o cuando los conciliadores pues también son novatos. Pero entiéndase que a veces se nos escapa de las manos ¿no? Las conciliaciones que pensamos que es algo muy sencillo cuando en realidad puede resultar muy compleja, ¿no? A mí me ha pasado, y seguramente ustedes tienen referencia, un dolor de cabeza es la división y partición, ¿no? Ya sea que por cualquier razón sean copropietarios, sea una herencia, sea una adquisición de un bien, cualquier motivo, resulta que los copropietarios quieren dividirse, ¿no? Ay, eso es un dolor de cabeza porque ustedes entenderán, todo siempre es un disgusto, ¿no? Que mi bien está a la derecha, que está a la izquierda, que tiene pozo, que no tiene pozo, que así me lo deja mi mamá en vida, que no debería ser así. Es un dolor de cabeza, ¿no? Y en las divisiones y partición que se va a producir, ¿no? Que dicho sea paso, la recomendación es pues que tenga un perito, ¿no? Que determine pues, ¿no? Las medidas, las colindancias, ¿no? A la par, y pedirle también al perito, yo le sugiero, es como una estrategia, que él sea ya el que sugiera las partes alícuotas que debería dividirse el bien para ganar tiempo y para esclarecer muchas cosas. Lo cierto es que cuando no hay esto, y el conciliador tiene que, y tiene las partes la intención de conciliar, fijar las hijuelas, fijar los hitos, fijar colindancias, límites, perímetros, es un dolor de cabeza, pues, y el acuerdo tiene que ser, pues, muy estricto, ¿no? Muy clarito. Entonces, ahí, por ejemplo, la conciliación, ¿no? Como estrategia. Ahora hemos hablado de algunas técnicas, ¿no? Y en estas técnicas, pues, por ejemplo, en la co-conciliación hay que combinar habilidades de estas técnicas que van a ser útiles, las cuales van a depender de estas experiencias anteriores que ha vivido el conciliador para abordar los conflictos de manera más eficiente. Además, para realizar una audiencia bajo la modalidad de conciliador, hay que tener en cuenta que hay que entablar un nivel mínimo de empatía para evitar diferencias en el momento que se realiza la audiencia, ¿no? Sobre todo entre los co-conciliadores. Se debe determinar que el rol asuma cada uno dentro del procedimiento de conciliación sea para un objetivo específico.
determinar el sistema de comunicación a utilizar durante la audiencia, porque es muy importante reflejar concordancia, armonía, confianza. Es más, ¿qué señales se deben utilizar para tomar iniciativa o solicitar una reunión privada? ¿No? ¿Eh? Muy bien. Esta conciliación ha nacido en otros aspectos, por ejemplo, en el comercial, como un agente encubierto, ¿no? Así es el propósito de esta estrategia, ¿no? Como cuando en esas películas, ¿no? El dueño de la fábrica llega como si fuera un empleado y ve cómo lo tratan, ¿no? Los demás empleados para tomar decisiones, ¿no? De ascenso, de mejora, etc. Así nació la co-conciliación. Hoy en día es una estrategia muy pertinente que va a permitir, dentro de todas estas cosas, también y tratar temas complejos, ayudar en esos temas complejos, permite tener, permitir que las partes de la conciliación puedan tener seguridad al momento de llegar a sus acuerdos. Y las técnicas comunicacionales, si bien es cierto, ya hemos visto las técnicas procedimentales, son estas, ¿no? La escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es aquella técnica por la cual el conciliador, utilizando todos sus sentidos, compenetra, pone la intención, se muestra receptivo a la información que brinda cada una de las partes. No solamente es comunicación verbal, no solamente es comunicación gestual, es sobre todo comunicación corporal, ¿no? Es decir, estamos redactando, ni miramos a quién nos está diciendo las cosas. Eso ocasiona una interferencia en la concreción de la conciliación. Por lo tanto, lo que se necesita es que todo tu cuerpo esté destinado a atender a la persona. Esa es la escucha activa asertiva. Mirar a los ojos, mover la cabeza, inclinar el cuerpo hacia adelante. Frases como continúe, bien, correcto, te escucho. Y la confirmación de la escucha, ¿no? Que es la confirmación del uso del parafraseo. Entonces, lo que me está diciendo es tal cosa, es una escucha activa, y el parafraseo es el producto más importante de la escucha activa que convence a las partes, ¿no? Por eso que el parafraseo es una técnica fenomenal, ¿no? Y primero, como ya les decía, va a demostrar que estamos atendiendo, que el conciliador está atendiendo, va a facilitar la comunicación, elimina también la posibilidad de que entre las partes se insulten, se incomoden entre ellos, ¿no? Porque le vamos a decir, señor, hable conmigo, diríjase a mí, que es otra estrategia. Entonces, ese diríjese a mí, pues a mí no me va a insultar, quiere insultarle al otro, pero a mí no, ¿no? Entonces va a mesurar sus palabras, facilita la comunicación, elimina la carga emocional y también genera confianza, ¿no? Porque nos vamos a entender en un clima de mucho respeto. Entonces, otra técnica muy usada en la comunicación que incentiva la chispa de comunicación es las preguntas, ¿no? Pero hay que saber formular las preguntas, ¿no? Hay preguntas de todo tipo, ¿no? Abiertas, cerradas, ¿no? Pero lo que interesa en esta estrategia es la forma de preguntar, ¿no? Entonces depende del conciliador y de las circunstancias en las que se desarrolla la comunicación,
para que se pregunte, que se complemente, que se haga larga, que sea formal la comunicación o que sea la pregunta abierta o cerrada. No puede parecer un interrogatorio y no es un diálogo, ¿no? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta. No, no, son preguntas estratégicas para sembrar la posibilidad de llegar a la siguiente fase de negociación. La finalidad es promover, promover la comunicación entre las partes. Y es más, con ello se va a aclarar muchas dudas, ¿no? Se plantea a partir de la información que tenemos obtenida por la misma solicitud, por la reunión privada, por algunos hallazgos que tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué es comunicación asertiva? Comunicación asertiva empieza como una técnica para entender que nuestra comunicación es difícil, es complicada y es muy egocéntrica. Y quizás ese egocentrismo que tenemos en nuestra comunicación hace que se perjudique el otro y que no pueda ser sensible a la conciliación. Entonces, para que haya comunicación asertiva necesitamos mensajes simples. Nuestro yo simple. Entonces, permite mediante una frase directa hablar de uno mismo, sobre mis necesidades, sin atacar los derechos de los demás, ¿no? Por ejemplo, es un mensaje no asertivo. Siempre te tengo que decir cuál es la forma correcta de pronunciar mi apellido, ¿no? Bien. Entonces, entiéndase que esta comunicación tiene la carga emotiva, distorsiona, entorpece la comunicación fluida. Y el mensaje no llega, porque solamente vemos la avalancha y no lo que está ahí al fondo. Por ejemplo, ¿no? Les voy a poner este ejemplo que siempre lo hago. Dice, oye, pareja va a un restaurante y por su mala suerte les toca una sopa con mosca. Entonces, cuando la persona responde abruptamente por esta desgracia que le ha ocurrido y le dice, mozo, quiero hablar con tu gerente, quiero hablar con el cocinero, ¿cómo es posible? A mí me están haciendo daño, por mí han puesto esa mosca ahí. La parte contraria o la otra parte no va a entender qué quieres decir. En su óptica solamente va a escuchar, llámame al gerente, llama. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? No entiendo. ¿Qué quiere decir? No entiendes el verdadero mensaje. Entonces, reconocemos para un mensaje simple lo que nos interesa y necesitamos, usando ya no un lenguaje de ataque, sino positivo, hablando en primera persona, sin atacar a los demás, y se va a leer mejor el mensaje. Entonces decimos, por ejemplo, en lugar, siempre te equivocas en mi apellido, por favor, mi apellido es Fayat, no falla. Con lo cual, primero se corrige el error y en segundo lugar se genera empatía y una carga emotiva asertiva del mensaje. Entonces, ¿cómo se logra que las partes se expresen de manera asertiva si ya tienen una carga emotiva con la cual han llegado a la conciliación? Pues definitivamente se busca que las personas hablen usando elementos del mensaje yo, se les enseña, ¿eh? No diga ese enemigo que tengo, no, di yo, ¿no? Yo voy a necesitar eso, yo quiero eso, ¿no? Siempre. Entonces, el uso de preguntas abiertas permite que elaboren también respuestas, ¿no? Que expresen sentimientos, que manifiesten en situaciones que se sintieron mal, que enfaticen el efecto que produce, ¿no? Es decir, por ejemplo, como estrategia asertiva, de diálogo asertivo, sería este, ¿no? Póngase que uno de ellos lo insulta al otro, aunque hemos puesto en norma de conducta que eso no deben hacer. ¿Qué es lo más recomendable? Reñirlo, otra vez insultarlo a él, botarlo de la reunión. ¿Qué hacer? Lo primero, lo recomendable, es reparar el daño causado. ¿Saben cómo? Primero, preguntarle
a quien ha recibido el agravio y decirle, ¿cómo se ha sentido con este agravio, señor? ¿Usted se ha sentido mal? ¿Cómo se siente? Y expondrá, ¿no? Ya, me he sentido pésimo porque me están insultando, yo no he venido para que me insulten, etc. Lo que le producirá a la otra parte empatía. Y entonces deberíamos llegar a un nivel de empatía en que le digamos, señor, mire lo que ha causado lo que usted ha dicho. Por favor, pídale disculpas y continuaremos la reunión. De lo contrario, seremos impositivos y diremos, señor, hemos dicho aquí que la norma de conducta era no insultarse y usted lo ha hecho. Última vez. Lo que estamos haciendo es generar más carga emotiva y una tensión innecesaria. Otra técnica es el replanteo, el reencuadre, donde se tiene que pasar de la generalización a la especificidad, neutralizar los ataques verbales y personalizar los mensajes o hablar por otros. Esta es una estrategia fundamental. Donde más tenemos carga emotiva son en conflictos sobre familia. Por ejemplo, el de alimentos. Uy, hay una carga emotiva terrible porque hace 3 días, 4 días ya le sacó la vuelta, ha constatado que le han sacado la vuelta y están separándose y encima están pidiendo pensión de alimentos para sus menores. Muy bien. Entonces, cuando vemos esta condición, generalmente lo que va a suceder es que la parte solicitante va a decir, yo quiero que me pague 2.000 soles de alimentos y porque mi hijo necesita y qué va a hacer de él. Pero no sabe por qué ni para qué lo necesita los 2.000. Entonces, podría suceder que transformemos, replanteemos esa controversia y que le hagamos notar que lo que el menor, con preguntas, ¿no? Replanteo, necesita no son 2.000 soles. Son solamente, a ver, dígame, señora, a ver, seamos más específicos. Usted ha dicho, ni siquiera ha puesto en la solicitud el monto de la pensión, ¿no? Solicitud, pretensión, quiero alimentos. Aterrícelo. Tiene que decir cuánto y en su justificación tiene que decir por qué. A ver, veamos, vamos a hacer especificación. A ver, de los 2.000, a ver, sí, yo confío que usted necesita o el niño necesita 2.000. A ver, dígame, ¿cuánto gasta para educación? Ah, pues gasto tanto. Colegio particular, que no sé qué. ¿Cuánto gasta para alimentos? ¿Cuánto gasta para? ¿No? Entonces, cuando hace esta especificación, es una estrategia de sensibilizar para lograr una asertividad de la comunicación. Y entonces se neutralizan los ataques verbales y se personaliza los mensajes. Por ejemplo, aquí está aplicada esta, ¿no? Cuando dicen, ¿qué es lo que quiere usted, señora Lourdes? Dice, que logre, pase una pensión de alimentos para que los niños vivan cómodamente, ¿no? ¿Cómo lo podemos replantear? ¿No? Porque la señora va a decir, yo quiero sus alimentos. Qué lindo fuera que a través de la pregunta del replanteo diga, ¿qué es lo que quiere? Realmente. Yo lo que quiero es que este señor pase una pensión de alimentos. Muy bien, che, listo, estoy replanteando, estrategia. Muy bien. ¿Qué más? Que los niños tengan el ritmo de vida, ¿no? La calidad de vida que hemos tenido siempre. No, no, no es cualquier cosita, pues, ¿no? Que hemos tenido siempre. Muy bien. ¿Qué es lo que usted quiere, señor? Bueno, no es que no quiero pasar alimentos. Yo sí quiero pasar alimentos, pero no en el monto que me está diciendo 2.000 soles. Solamente, pues, al principio pasaré y ya después es mi hijo. Yo voy a pasar, si necesita computador, le voy a dar, si lo que está en mis posibilidades gana un poquito más, le voy a dar, ¿no? Entonces, replanteemos.
pasar la pensión sin dejar de pagar su tratamiento. O sea, en realidad, él no está atacando por no dar. ¿Qué está sucediendo? Y esa es la función empática. De repente está mal de salud. Entonces ese monto que está exigiendo le va a privar su propia salud. Entonces, esta pregunta de replanteo, o la estrategia de replanteo, es sustancial para que las mismas partes entiendan qué cosa es lo que quieren. Luego de hacer estas estrategias, ¿no? Y habiendo otras estrategias que no hemos podido tocar, vamos a redefinir una estrategia fundamental y que es otra parte de esta conciliación, de la audiencia de conciliación, y es el momento de la negociación. Una vez que ya hemos pasado de la comunicación asertiva, ahora vamos a llegar a la negociación. Es decir, ya están identificados los intereses y los puntos controvertidos que hay que solucionar. Entonces, ¿qué es una negociación? ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento de una negociación? El mecanismo de una negociación está bajo este cliché. Dame que te doy. No puede haber negociación donde uno solo gane. Es más, incluso sería hasta inmoral. Tienen que los dos ganar. Les contaba de esa posición de esa persona. Yo quiero que me dejen nomás el bien y punto. Muy bien, señora. ¿Quiere que le deje a cambio de qué? ¿Qué va a ganar la otra? No, no, pero es el invasor. Ese tiene que salirse. Un momentito. La negociación tiene esta característica. Solamente puedo cobrar si es que pago, ¿no? Se tiene que entender. Entonces, cuando se entiende esto, este mecanismo, tenemos un margen de maniobra. Este es el margen de maniobra. Y este margen de maniobra empieza con una oferta inicial, ¿no? Esta es la oferta inicial, ¿no? Y esta oferta inicial nos está diciendo, para ambas partes, cada uno tiene su oferta inicial, es todo lo que quiero, que se centra en la posición, no en la necesidad y en el interés. ¿Dónde están los intereses? Aquí, esto es posición, posición, posición. Este mínimo aceptable es interés. Este también mínimo aceptable, interés. ¿Sí? No es necesidad. ¿Sí? Uno no compra un bien para venderlo al mismo precio. Uno compra un bien para ganar alguito. Ese alguito que ha ganado, ese es el interés encima de la necesidad. ¿Sí? Muy importante. Es trascendental. Ahora bien, el margen de maniobra va a consistir en cesiones y contraprestaciones y cesiones, pero aunque no me crean, no son genéricas, son específicas, son mínimas, exactas, específicas. No es dame la casa y toma tu dinero. No, tiene que ser específicas. Quizás uno de los errores de mal entender la negociación es pensar que la pretensión que quieren las partes es un todo, que es lo que se está discutiendo. Por ejemplo, en la división y partición. Lo que se está discutiendo en realidad no es ni el derecho de partición, ni tampoco, porque eso es lo mal interpretado. ¿Tienes derecho o no tienes derecho? Eso hemos venido a discutir. No, 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 no están discutiendo eso. Lo que se está discutiendo es de qué manera se va a dividir la casa. Pero esa casa tiene patio, tiene cochera, tiene aires. Muy bien. Entonces, en mi agenda de trabajo tendré que colocar
paso por paso. Mi negociación no es casa entera, divido o no divido. Mi negociación es cómo se divide la cochera. A ver, ¿cuántos metros entran para acá? ¿Cuántos metros se salen? Pasamos al siguiente. Ya hemos definido esta negociación. Ahora seguimos con el margen de maniobra con respecto a los aires. No, el 30%, el 50% de los aires que tiene que tener servidumbre, que no sé qué. Perfecto. Punto por punto. No es de todo. Es estrategia fundamental, ¿no? En un procedimiento de conciliación. ¿Qué más? De la misma manera, estas estrategias nos van a hacer a través de la experiencia mover ese punto de acuerdo a un punto equilibrado, que no necesariamente es el punto igual para los dos. Eso también está mal. No vayamos a pensar que el punto de equilibrio siempre es el justo medio. No es así, ¿sí? No es así, nunca es así, ¿no? Ahora bien, ¿cómo generamos opciones de negociación? Primero, la técnica más recurrente y que sí es útil. Es más, deberíamos dar herramientas a las partes para que así lo hagan. Es la famosa lluvia de ideas. Permite que las personas generen múltiples opciones de solución a una manera ordenada. Y siguiendo una metodología que permite un trabajo ordenado y eficiente. El objetivo es desarrollar la creatividad y producir ideas originales. Resulta que, entiendan, que cuando se le impone eso, ¿no? Dice en la solicitud, esta es mi pretensión. Las partes en realidad no entienden esa pretensión y tienen una posición sesgada. Por lo tanto, al ser partícipes de las ideas comunicacionales que permitirán la conciliación asertiva, estamos logrando ideas nuevas de solución, haciendo que las partes colaboren para enfrentar el problema en el que están, situándolos en esa manera. Es decir, no son dos enemigos, no son dos enemigos. Están bajo un problema y hay que enfrentar ese problema y hay que saber cómo lo solucionamos. Por ejemplo, regresemos a alimentos. Y nos dice, mire usted, yo lo que necesito son 5.000 soles o 2.000 soles. Y el padre dice, no, yo solamente puedo dar 300 soles. Sí. ¿Eh? No los enfrentemos más, ya están dañadas. La relación que era full sentimiento, si no, no hubieran procreado ese hijo, ¿no? Al momento de procrear el hijo era dulzura, cariño, amorcito, te quiero mucho, preciosa, ¿cómo estás? ¿Sí? Ahora ya no, se odian, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a aumentar eso? Mejor juntémoslos a los dos. Lo tenemos ahí al niño y le decimos, oigan ustedes, ¿qué necesita este niño? A ver, ya dejémonos de lo que queremos, lo que deseamos y nuestros intereses. A ver, intereses del niño. ¿Qué necesitas? ¿No? Mira, necesita realmente, no ponte que fuera un estudiante universitario, mayor de edad, pero que está con estudios eficientes, ¿no? De educación superior, todavía le asisten los alimentos. Entonces dice, mira, yo la verdad necesito mis pasajes, necesito mi refrigerio y necesito fotocopias, ¿no? Eso es lo que necesito. Ya, ya, a ver, señores, ¿cómo hacemos para lograr? ¿Cuánto necesitan? No, no necesito 2.000 soles, solamente me abastezco con 800. Entonces, estas partes ya no son enemigos, están solucionando el problema. Y les hacemos ser creativos y le decimos, ya, señor, no, yo no gano tanto, yo solamente gano 300 soles, yo gano 200 soles. Ya tenemos 500, él te necesita 1.000 soles. ¿Qué hacemos? Entonces empieza la generación de las ideas, ¿no? Entonces uno dirá, oye, ¿y si alquilamos ese cuartito que está, que siempre nos han dicho, cuánto te van a dar? 200 soles. Ya, ya pues, ya, ahí está el alquiler. Lluvia de ideas, ¿no? Qué increíble que podría suceder. Funciona incluso en procesos judiciales, ¿sí? Ahora, la lluvia de ideas tiene dos etapas. La generalización de todas esas ideas, que son varias,
Pero como decía Albert Einstein, para tener una brillante idea se necesitan 1000 ideas. Entonces, empezamos con las 1000 ideas. Seleccionamos. Una vez que hemos generado todas estas ideas, empezamos a escoger de estas cuál se examinaría la opción propuesta en búsqueda de un acuerdo que supere una mejor alternativa de un acuerdo negociado. Un cuadrito de estrategia, yo lo estoy haciendo esto rápido porque no me canse el tiempo, un cuadrito que lo tienen que poner ahí para sensibilizar a las partes es este. Este no es un esquema, este es un cuadrito. Lo imprimen y le ponemos. A ver, ¿cuáles de estas ideas, ¿no?, permiten colaboración? Es decir, tu idea, los dos 50%, o este gana y tú pierdes. No, yo este gana, lo ubicas, así como un tablero de ajedrez, vas ubicando las fichas, o un tablero de rompecabezas, vas ubicando las fichas en cada uno de tus casilleros y haces sensibilizar a las partes para que los acuerdos sean escogidos y que generen colaboración, que generen compromiso, no una sumisión, no una emboscada, sino compromiso. Entonces, después de haber generado una lluvia de ideas y después de tener en la negociación una idea creativa con la cual se logra la solución del conflicto, pasaremos a la clausura de la audiencia de conciliación. El conciliador debe asegurarse que las personas tomen una decisión informada, consentimiento informado, porque de lo contrario, por más que el acta de conciliación sea título ejecutivo, ni el juez lo va a hacer cumplir. Y finalmente, el propósito no se va a solucionar el conflicto. ¿Cómo funciona la conciliación? Funciona la conciliación, se ejecuta la conciliación, no porque sea un título ejecutivo, sino por la predisposición de las partes. Son las partes las que se han comprometido a cumplir y dándose la mano y mirándose a los ojos, han decidido llegar a esta solución que es la más económica, que es la más razonada, que de todas las ideas que han tenido es la que tiene mejor resultado. Entonces, en esta fase hay que asegurarse, primero, de que las partes estén plenamente informadas respecto al alcance de los acuerdos, que las partes cuenten con suficiente información para arribar a acuerdos, que las partes manifiesten su voluntad libremente al momento de arribar a acuerdos, que no haya algo debajo de la mesa, que uno no ponga una palabrita en el acuerdo que sea susceptible a engaño o error. Entonces, vamos a arribar, como todos sabemos, a un acuerdo total, un acuerdo parcial, a una falta de acuerdo, inasistencia de una parte a dos sesiones, inasistencia de ambas a una, o una decisión debidamente motivada y considerada, o informe, ¿no? Una de las preguntas siempre eternas en la conciliación es, oigan, ¿siempre termina en un acta de conciliación? No, también puede terminar la conciliación en informe. Y esto gracias a la ley y también el reglamento. ¿Qué dice la decisión debidamente motivada? ¿Cuándo se produce? Por advertir violación a los principios de la conciliación, por retirarse alguna de las partes antes de la conclusión de la audiencia y por negarse a firmar el acta de conciliación. En el informe se produce cuando el domicilio asignado por el solicitante no existe. Se ha pedido ratificación o rectificación del domicilio y no ha cumplido la parte solicitante. Cuando una de las partes ha fallecido, también, ¿no?, se debe emitir el informe. Cuando la parte solicitante se haya desistido del procedimiento, es decir, ya no participó más, ¿no? En la conclusión del procedimiento conciliatorio, entonces, siempre tendrá una consecuencia procesal, ¿no? En caso de inasistencia, la consecuencia legal en proceso judicial es que hay una presunción relativa de verdad sobre los hechos expuestos en el acta y reproducidos en la demanda. El juez puede imponer una multa de hasta 10, de 2 hasta 10 unidades de referencia procesal a la parte que no haya ido a la audiencia.
y también no le permite reconvención, ¿no? Son consecuencias letales, ¿no? De la falta de un proceso, inasistencia de un proceso conciliatorio. Bueno, ahora llegamos a la redacción del acta de conciliación. Primero, tenemos que tener claro que hay que identificar bien al solicitante invitado. Identificar forma clara y concreta lo solicitado. ¿Sí? Si es el desalojo por vencimiento de contrato del inmueble, tiene que ser de qué inmueble, de cuál, de cómo, etc. Y el redacción del acuerdo es la parte más importante del conciliador, porque tiene que hacerlo tan bien que no quepa ni la menor duda de su cumplimiento, que tiene que tenerlo clarito cómo se va a cumplir. En otras palabras, más o menos, no tiene que ponerlo así, ya, el solicitante va a pagar la deuda, ¿no? ¿Qué clase de acuerdo sería eso? Incumplible, ¿no? Tendría que decir, el solicitante se compromete a pagar la deuda en 3 días, tiempo, ¿no? Por eso hay algunas preguntitas que te voy a poner ahí. ¿Cuántos días? ¿De qué forma? ¿De forma personal, en cuenta bancaria? Si es en forma personal, ¿con qué tipo de billete? Santa Rositas de Lima, con Jorge Basade, cheques de 200, de 100. ¿Hasta qué hora del día? ¿3 de la tarde, 6 de la noche? ¿Dónde? ¿En qué puerta? ¿Qué tiene que haber? ¿No es cierto? ¿Y cómo va a dejar constancia de eso? A través de un recibo, a través de la fotocopia de los cheques. Eso tiene que estar muy claro, es así de preciso para que sea ejecutable. El acuerdo conciliatorio subsiste aunque el documento que lo contiene se declare nulo. Por eso hay que tener esta salvedad. Y entonces, ¿qué contiene ese acuerdo? Acuerdos ciertos, expresos y exigibles. Son ciertos porque los han declarado las partes. Son expresos porque lo han manifestado las partes. Y son exigibles porque a raíz de la conciliación constituye un título ejecutivo que debe ser cumplido, ¿no? Hay características de los acuerdos conciliatorios que principalmente en cuanto a lo exigible, se señala que cuando las partes señalan el monto al momento de partir, cuál cada una de ellas puede solicitar a la otra el cumplimiento de lo acordado, ¿no? Por ejemplo, esa es una exigibilidad, ¿no? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Primero, identificar claramente a las personas. Siempre hay errores de nombre y apellido. Por ejemplo, en el caso de viuda de, o simplemente la palabra de, ¿no? Josefina Arteaga de Mamani, ¿sí? Así me llamo, señor. Eso es lo que declaro. Así me pongo mi firma, así le presento. Señor, un momentito. Su DNI no dice de Mamani. Su DNI dice Flores. Yo no le voy a colocar de Mamani. Yo le coloco lo que está en el DNI. Describir los deberes y derechos y obligaciones que se han comprometido las partes. Detallar las acciones que realizarán los involucrados. Tomar en cuenta las formalidades. Determinar el momento de las acciones. Fecha de inicio y finalización de las obligaciones. Identificar el lugar de las prestaciones. Para ello, recomendación, colocar las respuestas. Esos acuerdos tienen que decir qué, quién, tiene que decir cuáles, tiene que decir cómo, tiene que decir cuándo y tiene que decir dónde. Si no responde a estas preguntas, ese acuerdo es defectuoso y es una cláusula o son cláusulas letales que van a ser incumplibles. El criterio que tiene que tener el conciliador será una individualización de materias controvertidas, siempre, ¿no? Las materias controvertidas. La diferencia entre conflicto y controversia es que la controversia es un conflicto que ha escogido o que está dentro de un mecanismo de resolución de conflicto. Por eso se llama controversia. Entonces, cuando dice individualización de las materias controvertidas, quiere decir precisar qué realmente es lo que quieren las partes, ya sea determinados o determinables o en la reunión en conjunto. Determinar
de acreedor y deudor. Determinar el conjunto de acciones que se comprometen las partes, modo de realización de esas acciones. Cuando dice dejar de hacer, de hacer, las típicas obligaciones, pues decir, no van a construir un piso más, los aires los van a dejar libres. Plazo para la realización de las acciones. ¿Qué fecha? Lugar de realización de las acciones. Y un consejito, que nunca por nunca estén sujetos a suspensión y condición, porque de esto depende la vida, y sobre todo si es una condición suspensiva indefinida, está proscrita en nuestro ordenamiento, ¿no? Entonces, cuando diga, cuando el pajarito cante, ¿no? Ah, no, no, eso está proscrito en nuestro ordenamiento. Recomendaciones al momento de redactar los acuerdos. Presencia del abogado verificador de la legalidad. Es cierto que si el abogado, si el conciliador es abogado no necesita, pero consejo, háganlo participar. Cuanto más ojos vean esto, va a haber menos errores. Es más, el acta de conciliación que lo lea la secretaria. ¿Para qué? Para que verifique faltas de ortografía, fechas, años. No contemplar obligaciones a cargo de terceros, no obligaciones condicionadas, plazos de cumplimiento determinables. En desalojo, el acta no obliga a terceros. Si obliga a terceros o depende de terceros, es un acuerdo defectuoso. Cumplir las formalidades que exige la ley, ¿no? Establecer montos en materia de alimentos. No es pagar alimentos, montos. Parafraseo final de los acuerdos antes de la firma. ¿Por qué? Porque todos esos acuerdos tienen que ser leídos, convencidos. Es más, entregarles a las partes que lo vuelvan a leer ya impreso para que tengan la libertad de convencimiento, porque es un mecanismo de autocomposición, no de heterocomposición. Entonces las partes son las que deciden en su conflicto. Bueno, con eso hemos terminado esta ponencia, espero que haya sido útil. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, pues me la dicen, por favor. Sí, sí, muchísimas gracias por su exposición al doctor Carlos Ramírez Atencio. Como él también ya lo mencionaba, si tienen alguna pregunta, pueden redactarlo en el chat o encendiendo sus preguntas, no, o encendiendo sus micrófonos para preguntarle directamente. Ah, se les acaba de enviar el enlace de registro de asistencia, pueden registrarse ahí. Mm, Bueno, al no haber más preguntas, llegamos al final de esta tercera sesión y con ello damos el cierre al seminario virtual de herramientas y estrategias de la conciliación extrajudicial. Queremos expresar nuestro agradecimiento al doctor Carlos Enrique Ramírez Atencio por compartir su experiencia y conocimientos en estas 3 sesiones y también agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en este seminario. Les recordamos que el certificado es opcional y pueden solicitarlo escribiendo o llamando al número de celular de la Cámara de Comercio. Eh, Muchas gracias por acompañarnos a todos y antes de irnos, antes de despedirnos, también les invitamos a que puedan participar en otro curso virtual, en una charla virtual que se llama Elaboración de Planes de Negocio, que se realizará el jueves 28 de noviembre a las 6 de la tarde. Muchas gracias a los organizadores y a todos los que han asistido. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Sí, hasta luego. Muchas gracias.